Una mujer de 28 años está sentada sola en su casa. Su esposo duerme en la otra habitación. Ella sabe que algo está muy mal en su matrimonio. Sabe que las cosas han ido empeorando con el tiempo. Sabe que tiene miedo. Así que hace algo que cambiaría todo. Agarra su teléfono y comienza a grabar. No sabe que en pocas semanas estará muerta. No sabe que su cuerpo desaparecerá durante más de un año. No sabe que la policía no encontrará testigos directos, ni armas, ni evidencia física clara. Pero esa grabación que está haciendo en este momento, en silencio, mientras su esposo duerme, se convertirá en la pieza más importante de todo el caso. Porque cuando finalmente la encuentren, cuando finalmente lleven a su esposo a juicio, será su propia voz la que lo condene. Palabras que ella grabó antes de morir, palabras que él nunca supo que existían. Esta es la historia de Menki Ji, una estudiante brillante que dejó todo en China para buscar una vida mejor en Estados Unidos. Una madre joven que intentó hacer funcionar un matrimonio que se estaba desmoronando, y una mujer que, sin saberlo, documentó el abuso que sufría antes de que fuera demasiado tarde. Y esta es la historia de Joseph Elledge, el hombre que juró amarla, el padre de su hija, y el hombre que, según un jurado, le quitó la vida. Lo que vas a escuchar es uno de los casos más perturbadores que han salido de Missouri en los últimos años. Un caso donde la tecnología, el ADN de plantas y la voz de una mujer muerta se combinaron para revelar la verdad. Pero empecemos desde el principio, porque para entender cómo terminó todo, necesitas saber cómo empezó. Menki Ji nació en 1991 en China, en una familia que valoraba profundamente la educación. Desde pequeña mostró una inteligencia excepcional. Era de esas estudiantes que no solo sacaban buenas calificaciones, sino que realmente disfrutaban aprender. Le gustaba leer, le gustaba estudiar, y tenía grandes sueños para su futuro. Sus padres trabajaron muy duro para darle todas las oportunidades posibles. En China, donde la competencia académica es brutal, Menki destacó. Era disciplinada, enfocada, y tenía una determinación que impresionaba a todos los que la conocían. Cuando llegó el momento de decidir su futuro, Menki tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió que quería estudiar en Estados Unidos, quería ver el mundo, quería tener experiencias que no podría tener si se quedaba en su ciudad natal. Sus padres la apoyaron completamente, aunque significaba que estaría al otro lado del mundo, aunque significaba que la verían mucho menos. Querían que su hija cumpliera sus sueños, así que hicieron sacrificios enormes para pagarle los estudios en el extranjero. Menki llegó a Estados Unidos llena de esperanza y emoción. Se inscribió en la Universidad de Missouri, una institución conocida por su programa de ingeniería. Ella quería estudiar algo que le permitiera construir cosas, crear cosas, hacer una diferencia en el mundo. Y fue exactamente en esa universidad donde conoció a Joseph Elledge. Joseph Elledge era un estudiante americano, también en la Universidad de Missouri. Era carismático, sabía hablar bien y parecía interesado en las mismas cosas que Menki. Al menos eso es lo que ella pensó al principio. El romance empezó como muchos romances universitarios. Se conocieron en el campus, empezaron a pasar tiempo juntos y pronto estaban saliendo oficialmente. Para Menki, que estaba lejos de su familia y en un país nuevo, tener a alguien que la hiciera sentir especial significaba mucho. Joseph parecía el novio perfecto. Era atento, la llevaba a citas, la presentaba a sus amigos. Menki estaba enamorada, y como pasa en muchas relaciones, las cosas avanzaron rápido, demasiado rápido, dirían algunos después. Se casaron relativamente joven. Para Menki, el matrimonio representaba estabilidad, un futuro juntos, la posibilidad de formar una familia en este nuevo país que ahora era su hogar. Sus padres en China estaban contentos de que su hija hubiera encontrado a alguien, aunque les hubiera gustado conocer mejor a Joseph antes de la boda. Pero las bodas se celebraron, los votos se intercambiaron, y la nueva pareja comenzó su vida juntos. Poco después, llegó la noticia que cambiaría todo aún más. Menki estaba embarazada. El nacimiento de su hija fue uno de los momentos más felices en la vida de Menki. La llamaron Ana, y desde el primer momento, Menki supo que haría cualquier cosa por protegerla. Ser madre transformó a Menki. Ya no solo pensaba en su carrera o en sus estudios, ahora tenía una responsabilidad enorme, una pequeña vida que dependía completamente de ella. Los padres de Menki viajaron desde China para conocer a su nieta. Fue un momento emotivo, ver a su hija convertida en madre, ver a su nieta por primera vez.
Tomaron fotos, compartieron comidas, y por un breve momento, todo parecía perfecto. Pero durante esa visita, los padres de Menki notaron algo que les preocupó. Joseph no era exactamente como ellos esperaban. Había algo en su actitud, en la forma en que hablaba con Menki, que no les gustó. No podían señalar exactamente qué era, pero sentían que algo no estaba bien. Menki les aseguró que todo estaba bien, que Joseph era un buen esposo, un buen padre, que solo estaban pasando por el estrés normal de tener un bebé nuevo. Sus padres querían creerle, necesitaban creerle, porque estaban a punto de regresar a China, a miles de kilómetros de distancia, así que se fueron, llevándose consigo esa pequeña preocupación en el fondo de sus mentes. Y las cosas en casa de los Elech continuaron, pero no mejoraron. Es difícil decir exactamente cuándo empezaron los problemas serios. Los matrimonios no se rompen de un día para otro. Es un proceso gradual, como una grieta en una pared que se va haciendo más grande con el tiempo hasta que toda la estructura se viene abajo. Para Menki, las primeras señales fueron pequeñas. Joseph se enojaba por cosas sin importancia. Criticaba la forma en que ella hacía las cosas. Le decía que no era lo suficientemente buena madre, lo suficientemente buena esposa, lo suficientemente buena en nada. Al principio, Menki pensó que era el estrés. Tener un bebé es difícil. Ambos estaban cansados. Ambos estaban ajustándose a esta nueva vida. Era normal tener conflictos, ¿verdad? Pero los conflictos no disminuyeron, se intensificaron. Joseph comenzó a controlar más aspectos de la vida de Menki. Quería saber dónde estaba en todo momento. Se enojaba si ella pasaba tiempo con amigos. Criticaba todo lo que hacía, desde cómo cocinaba hasta cómo cuidaba a Ana. Menki empezó a sentirse atrapada. Estaba en un país extranjero, lejos de su familia, con un bebé que dependía de ella y un esposo que cada día parecía más diferente del hombre del que se había enamorado. Y entonces, las cosas escalaron a algo peor. No sabemos exactamente cuándo Joseph cruzó la línea de lo verbal a lo físico. Lo que sí sabemos es que Menki comenzó a documentar lo que estaba pasando. Tal vez lo hizo porque quería tener evidencia para un posible divorcio. Tal vez lo hizo porque necesitaba procesar lo que estaba viviendo. Tal vez lo hizo porque, en el fondo, sabía que algo terrible podía pasar y quería que alguien supiera la verdad. Sea cual sea la razón, Menki comenzó a grabar conversaciones con Joseph, y lo que capturó en esas grabaciones pintaba un cuadro aterrador. En los audios se puede escuchar a Joseph insultando a Menki, llamándola nombres terribles, amenazándola, diciéndole que era una mala madre, una mala esposa, que no servía para nada. Se puede escuchar a Menki tratando de calmarlo, tratando de razonar con él, tratando de hacer que la situación no escalara más. Su voz suena tensa, asustada, cansada. Estas grabaciones serían cruciales más adelante, pero en ese momento, Menki no sabía que estaba creando evidencia para su propio caso de asesinato. Solo estaba tratando de sobrevivir día a día en un matrimonio que se había convertido en una pesadilla. Llega un punto en toda relación abusiva donde la víctima tiene que tomar una decisión: quedarse y esperar que las cosas mejoren, o irse y enfrentar lo desconocido. Para Menki, esa decisión se volvió cada vez más clara. No podía seguir viviendo así. No podía criar a su hija en ese ambiente. Tenía que hacer algo. Comenzó a hablar con abogados sobre el divorcio. Comenzó a investigar sus opciones. Comenzó a hacer planes para un futuro sin Joseph. Pero aquí está el problema con las relaciones abusivas. Irse es el momento más peligroso. Los estudios muestran que las víctimas de violencia doméstica corren el mayor riesgo cuando intentan dejar a sus abusadores. Es en ese momento cuando los abusadores sienten que están perdiendo el control, y muchos hacen cosas desesperadas para recuperarlo. Joseph sabía que Menki estaba pensando en dejarlo, y eso lo enfureció. Las peleas se volvieron más frecuentes, más intensas. Joseph le decía a Menki que nunca la dejaría ir, que si intentaba llevarse a Ana, la destruiría, que haría de su vida un infierno. Menki estaba atrapada entre el miedo de quedarse y el miedo de irse, y mientras ella trataba de encontrar una salida, el tiempo se le estaba acabando. El mes de octubre de 2019 comenzó como cualquier otro mes para la familia Elech, o al menos, eso parecía desde afuera, pero dentro de esa casa, las cosas habían llegado a un punto crítico. Joseph y Menki apenas se hablaban. Cuando lo hacían, era para pelear. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Ana
que en ese momento tenía solo 1 año. Era demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando, pero los bebés sienten las emociones de sus padres, sienten cuando algo está mal. Menki había estado en contacto con sus padres en China, aunque no les contaba todo. No quería preocuparlos, no quería que supieran lo mal que estaban las cosas, pero ellos notaban algo en su voz, algo que les decía que su hija no estaba bien. El 9 de octubre de 2019 fue el último día que alguien vio a Menki con vida. Esa noche, según Joseph, ellos tuvieron una pelea, una de tantas, diría él después, pero esta fue diferente. Esta fue la última. Lo que pasó exactamente en esa casa esa noche es algo que solo Joseph sabe con certeza. Menki no puede contarnos su versión. Ana era demasiado pequeña para recordar, pero lo que sabemos es esto. Cuando amaneció el 10 de octubre, Menki ya no estaba. Joseph esperó más de 24 horas antes de reportar la desaparición de su esposa. Cuando finalmente llamó a la policía, les dio una historia que sonaba casi ridícula. Dijo que Menki se había ido, que simplemente había abandonado a su familia, que había dejado a su hija de 1 año y se había marchado sin decir a dónde. Los detectives escucharon su historia con escepticismo desde el primer momento. ¿Una madre abandona a su bebé sin más? ¿Sin llevarse nada? ¿Sin decirle a nadie? ¿Sin contactar a sus padres en China? Nada de eso tenía sentido. Los investigadores comenzaron a hacer preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su esposa? ¿Cómo estaban las cosas entre ustedes? ¿Tenía ella algún motivo para irse? Joseph mantuvo su historia. Insistió en que Menki se había ido por su propia voluntad, que probablemente había conocido a alguien, a Siuris y a alguien más, que lo había abandonado. Pero mientras más hablaba, más sospechoso se volvía. La policía de Columbia, Missouri, no tardó mucho en darse cuenta de que estaban tratando con algo más que una persona desaparecida. Comenzaron a investigar a Joseph Elledge. Hablaron con vecinos, con compañeros de trabajo, con cualquiera que conociera a la pareja, y lo que descubrieron fue perturbador. Resultó que varias personas sabían del abuso. Amigos de Menki sabían que ella tenía miedo de su esposo. Habían visto moretones, habían escuchado historias, habían notado cómo Joseph la trataba en público, pero nadie había hecho nada, nadie había intervenido, y ahora era demasiado tarde. Los investigadores también encontraron las grabaciones que Menki había hecho, y cuando las escucharon, entendieron exactamente el tipo de relación que había existido en esa casa. En una de las grabaciones más perturbadoras, se puede escuchar a Joseph gritándole a Menki, amenazándola, diciéndole cosas que ningún esposo debería decirle a su esposa. Y se puede escuchar a Menki, con voz temblorosa, tratando de calmarlo, tratando de sobrevivir otro día. Estas grabaciones se convertirían en piezas clave del caso, pero aún faltaba algo crucial: el cuerpo. Sin un cuerpo, es muy difícil probar un asesinato. Joseph lo sabía, y esperaba que nunca lo encontraran. Durante semanas, la policía buscó a Menki. Revisaron bosques, lagos, propiedades abandonadas. Usaron perros rastreadores, drones, equipos de buceo. Hicieron todo lo posible por encontrarla, pero no había rastro de ella en ninguna parte. Joseph seguía libre, aunque los investigadores lo tenían bajo vigilancia constante. No podían arrestarlo sin evidencia suficiente, y sin un cuerpo, el caso estaba estancado. Los padres de Menki viajaron desde China, desesperados por encontrar a su hija. Dieron conferencias de prensa, suplicando a cualquiera que tuviera información que se comunicara con la policía. Su dolor era palpable, desgarrador, pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y Menki seguía sin aparecer. Joseph, mientras tanto, contrató abogados. Se preparó para una batalla legal, y cometió un error que le costaría caro. Solicitó la custodia completa de Ana. Esta solicitud enfureció a muchos. Aquí estaba un hombre sospechoso de haber asesinado a su esposa, pidiendo quedarse con la hija de ambos. Era casi obsceno. Los padres de Menki lucharon por la custodia de su nieta. Querían protegerla, llevarla lejos de Joseph, asegurarse de que estuviera a salvo, y temporalmente lo lograron. Ana fue puesta bajo la custodia de los abuelos maternos, pero Joseph no se rindió. Siguió peleando por su hija, y mientras la batalla legal continuaba, la investigación también avanzaba. En febrero de 2020, casi 4 meses después de la desaparición de Menki, la policía finalmente tuvo suficiente evidencia para arrestar a Joseph Elledge. El cargo inicial no fue asesinato, fue abuso infantil. Durante la investigación,
Los detectives habían descubierto que Joseph no solo había abusado de Menky, sino también de Anna. Había evidencia de que había maltratado a su propia hija de 1 año. Este cargo le permitió a la policía mantener a Joseph tras las rejas, mientras continuaban construyendo el caso de asesinato. Era una medida temporal, pero funcionó. Joseph fue llevado a la cárcel del condado de Boone. Su fianza fue establecida en una cantidad alta, y no pudo pagarla. Finalmente, el hombre que había controlado y aterrorizado a su esposa estaba encerrado. Pero el caso aún no estaba cerrado. Menky seguía desaparecida, y sin un cuerpo, probar el asesinato sería increíblemente difícil. Marzo de 2021. Más de 1 año después de la desaparición de Menky, un excursionista caminaba por el Rock Bridge Memorial State Park, un área natural a las afueras de Columbia, Missouri. Era un día normal, una caminata normal, hasta que notó algo extraño entre los arbustos. Al acercarse, su mundo cambió para siempre. Había encontrado restos humanos. La policía fue llamada inmediatamente. Acordonaron el área, trajeron equipos forenses, comenzaron el proceso lento y meticuloso de recuperar los restos y examinar la escena, y cuando finalmente identificaron el cuerpo, confirmaron lo que todos temían. Era Menky G. Después de más de 1 año de búsqueda, finalmente la habían encontrado, pero no era el final feliz que nadie quería. Era simplemente el final. Los padres de Menky recibieron la noticia al otro lado del mundo. Su hija, su brillante y hermosa hija, estaba muerta y ahora tenían que enterrarla. Pero al menos ahora podían tener justicia. Con el cuerpo encontrado, la policía podía construir un caso mucho más sólido contra Joseph. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante desde un punto de vista científico. Los investigadores tenían un problema. El cuerpo de Menky había estado expuesto a los elementos durante más de 1 año. Mucha de la evidencia física se había degradado. Necesitaban algo que conectara definitivamente a Joseph con el lugar donde el cuerpo fue enterrado, y lo encontraron en el lugar más inesperado: las plantas. Cuando examinaron las botas de Joseph, encontraron pequeñas agujas de enebro atrapadas en las suelas, agujas de enebro que mediante análisis de ADN vegetal coincidían exactamente con los arbustos de enebro que crecían en el sitio donde Menky fue encontrada. Este era un uso pionero de la ciencia forense. El ADN de plantas había sido usado en casos criminales antes, pero nunca de manera tan crucial como en este. La defensa de Joseph podía argumentar que él nunca había estado en ese parque. Podía negar haber enterrado a su esposa, pero las agujas de enebro en sus botas decían lo contrario. Era como si la naturaleza misma hubiera guardado evidencia del crimen, como si los árboles hubieran sido testigos silenciosos y ahora finalmente pudieran hablar. El juicio de Joseph Elledge comenzó en noviembre de 2021. Fue un evento que atrajo la atención de todo el país. La fiscalía presentó un caso meticuloso. Mostraron las grabaciones que Menky había hecho, permitiendo que el jurado escuchara con sus propias orejas el abuso que ella sufría. Presentaron testimonio de amigos y familiares que habían presenciado el comportamiento controlador de Joseph, y presentaron la evidencia del ADN vegetal que lo conectaba con el sitio del entierro. La defensa, por su parte, argumentó que no había suficiente evidencia directa, que nadie había visto a Joseph cometer el crimen, que las grabaciones, aunque perturbadoras, no probaban asesinato, que el ADN de plantas era ciencia nueva y no completamente confiable. Pero el argumento más controversial de la defensa fue este. Joseph admitió que Menky había muerto esa noche en octubre de 2019, pero dijo que había sido un accidente. Según su versión, ellos habían tenido una pelea. Las cosas se salieron de control. Menky murió como resultado, pero no fue intencional. Él entró en pánico, no sabía qué hacer, así que escondió el cuerpo. Era una admisión sorprendente. Joseph estaba admitiendo que había escondido el cuerpo de su esposa durante más de 1 año. Estaba admitiendo que había mentido a la policía, a la familia de Menky, a todos, pero insistía en que no era asesinato. El jurado tenía que decidir: ¿fue un accidente como Joseph decía o fue un asesinato premeditado? De todas las pruebas presentadas en el juicio, las grabaciones fueron las más impactantes. Escuchar la voz de Menky, sabiendo que ya estaba muerta, fue devastador para todos en la sala. Aquí estaba una mujer documentando su propio abuso, sin saber que pronto perdería la vida. En una grabación, Joseph le grita a Menky por algo trivial. La llama estúpida, inútil. Le dice que es una terrible madre. Menky trata de defenderse, pero su voz es débil.
cansada. En otra, Joseph amenaza con quitarle a Anna. Le dice que si intenta dejarlo, nunca verá a su hija de nuevo. Menky llora, suplica, pero Joseph no muestra ninguna compasión. Estas grabaciones pintaban un cuadro claro de la dinámica en ese matrimonio. Joseph era el abusador, Menky era la víctima, y el jurado pudo verlo todo en tiempo real. La fiscalía argumentó que estas grabaciones demostraban un patrón de control y violencia, que Joseph había creado un ambiente de terror en ese hogar, y que cuando Menky finalmente intentó irse, él la silenció para siempre. Después de días de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. Joseph Elledge fue declarado culpable, pero no de asesinato en primer grado, como la fiscalía había pedido. El jurado decidió que no había suficiente evidencia de premeditación deliberada. En cambio, lo encontraron culpable de homicidio en segundo grado. Para la familia de Menky, el veredicto fue agridulce. Querían que Joseph fuera condenado por el cargo más grave. Querían que pasara el resto de su vida en prisión, pero al menos lo habían encontrado culpable. Al menos había justicia, aunque fuera imperfecta. Joseph también fue encontrado culpable de los cargos de abuso infantil, poner en peligro el bienestar de una menor y violencia doméstica. Estos cargos adicionales asegurarían que pasara mucho tiempo tras las rejas. En enero de 2022, Joseph Elledge regresó a la corte para recibir su sentencia. El juez escuchó declaraciones de la familia de Menky. Sus padres hablaron sobre la hija que habían perdido, sobre los sueños que ella tenía y que nunca pudo cumplir, sobre la nieta que ahora crecería sin su madre. También se leyeron cartas de amigos de Menky, personas que la recordaban como una mujer brillante, amable, llena de vida, personas que no podían entender cómo alguien podía hacerle tanto daño. Joseph tuvo la oportunidad de hablar, pero lo que dijo no satisfizo a nadie. Siguió insistiendo en que había sido un accidente. No mostró remordimiento genuino. No se disculpó con la familia de Menky. El juez no tuvo piedad. Joseph Elledge fue sentenciado a 28 años de prisión por el homicidio en segundo grado de Menky G. Además, recibió 10 años adicionales por los cargos de abuso infantil y violencia doméstica, aunque estas sentencias correrían de manera simultánea. 28 años. Era la sentencia máxima permitida para el cargo. El juez dejó claro que Joseph no merecía ninguna consideración. Joseph no aceptó su condena sin pelear. En 2022 y 2023, sus abogados presentaron múltiples apelaciones. Argumentaron que la evidencia era insuficiente, que el uso de ADN vegetal no era confiable, que Joseph no había recibido un juicio justo. Todas las apelaciones fueron rechazadas. La Suprema Corte de Missouri y el Tribunal de Apelaciones revisaron el caso cuidadosamente y determinaron que el juicio había sido conducido correctamente. La evidencia era sólida. El veredicto se mantenía, pero Joseph no se rindió. En abril de 2025, presentó una nueva solicitud para un juicio inédito. Esta vez, su argumento fue diferente. Alegó que había recibido asistencia legal ineficaz. Dijo que sus abogados originales lo habían obligado a testificar contra su voluntad, que si hubiera tenido mejores abogados, el resultado habría sido diferente. El tribunal no estuvo de acuerdo. El juez determinó que los derechos constitucionales de Joseph no habían sido violados. Su solicitud fue denegada. El veredicto se mantiene. A partir de 2026, Joseph Elledge sigue en prisión. Según estimaciones, podría ser elegible para libertad condicional alrededor de 2040, considerando el tiempo que ya ha cumplido desde su arresto en 2020. Pero eso no significa que será liberado. La Junta de Libertad Condicional tendrá la última palabra, y dado la naturaleza de sus crímenes, no hay garantía de que reciba ninguna consideración. En medio de toda esta tragedia, hay una pequeña niña que perdió a su madre. Anna tenía solo 1 año cuando Menky desapareció. Nunca conocerá realmente a su madre. Sus únicos recuerdos serán fotos, videos, historias que otros le cuenten. Después del arresto de Joseph, la custodia de Anna fue otorgada a los padres de Menky. Ellos la llevaron a China, donde creció lejos del hombre que asesinó a su madre. Es difícil imaginar lo que será para Anna cuando crezca y entienda completamente lo que pasó, cuando sepa que su padre mató a su madre, cuando escuche las grabaciones donde su madre suplicaba por su vida, pero al menos está a salvo. Al menos está con personas que la aman, y al menos la memoria de su madre vive en ella. Menky G era más que una víctima, era una persona completa,
con sueños y esperanzas y amor para dar. Era una hija que hizo todo lo posible por hacer orgullosos a sus padres. Era una estudiante brillante que viajó al otro lado del mundo para perseguir sus sueños. Era una madre que amaba a su hija más que nada en el mundo. Y era una mujer valiente que, sin saberlo, dejó atrás la evidencia que condenaría a su asesino. Las grabaciones que Menke hizo no solo ayudaron a llevar a Joseph a la justicia, también arrojaron luz sobre la realidad de la violencia doméstica. Mostraron cómo el abuso escala con el tiempo, cómo las víctimas se sienten atrapadas, cómo el miedo puede paralizar incluso a las personas más fuertes. Su caso ha sido estudiado por expertos en violencia doméstica. Ha sido usado para entrenar a policías y fiscales. Ha ayudado a otros a entender las señales de advertencia del abuso. En cierto sentido, Menke sigue ayudando a otros incluso después de su muerte. Su historia ha salvado vidas. Una de las partes más perturbadoras de este caso es cuántas personas sabían que algo andaba mal, pero nadie hizo nada. Amigos de Menke habían visto el abuso, habían notado cómo Joseph la trataba, habían escuchado las historias, pero nadie intervino de manera significativa. No es que estas personas fueran malas, es que la violencia doméstica es complicada. Es difícil saber qué hacer cuando sospechas que alguien está siendo abusado. Es difícil enfrentar a un abusador. Es difícil convencer a una víctima de que deje una relación peligrosa. Pero la historia de Menke nos recuerda lo importante que es actuar, hablar, reportar, ofrecer ayuda, porque a veces la diferencia entre la vida y la muerte es que alguien diga algo. El uso de ADN vegetal, en este caso, marcó un hito en la ciencia forense. Los investigadores demostraron que las plantas pueden servir como testigos silenciosos de crímenes, que el ADN contenido en hojas, agujas, polen, puede conectar a sospechosos con escenas del crimen de maneras que antes eran imposibles. Desde el caso de Menke, otros investigadores han comenzado a explorar estas técnicas. El ADN vegetal se está convirtiendo en una herramienta cada vez más importante en la resolución de crímenes. Es fascinante pensar que un pequeño arbusto de enebro, creciendo silenciosamente en un parque, podía guardar la evidencia que condenaría a un asesino. La naturaleza tiene sus propias formas de revelar la verdad. Esta historia no tiene un final feliz, no puede tenerlo. Una mujer joven perdió la vida, una niña creció sin su madre, una familia quedó destrozada, pero hay algo de justicia en cómo terminaron las cosas. Joseph Elledge pensó que había cometido el crimen perfecto. Pensó que si escondía el cuerpo lo suficientemente bien, nunca lo atraparían. Pensó que podía mentir y manipular su camino hacia la libertad, pero no contó con la determinación de los investigadores, no contó con la ciencia forense, y sobre todo, no contó con la voz de su propia víctima. Menke Ji, desde la tumba, ayudó a condenar a su asesino. Las grabaciones que hizo mientras aún vivía se convirtieron en su testimonio póstumo. Ella no pudo hablar en el juicio, pero su voz resonó en esa sala de tribunal. Es una forma de justicia poética. El hombre que la silenció fue derrotado por su voz. Si hay algo que podemos aprender de esta tragedia, es esto. La violencia doméstica es real, es peligrosa y puede ser mortal. Si conoces a alguien que está en una relación abusiva, habla con ellos. Ofrece apoyo, dale recursos. No los juzgues si no pueden irse inmediatamente. Entiende que escapar de un abusador es complicado y aterrador. Si tú estás en una relación abusiva, sabe que no estás solo. Hay organizaciones que pueden ayudarte. Hay personas que te creerán. Hay un camino hacia la seguridad. Y si ves señales de advertencia, no las ignores. Esa llamada que no quieres hacer, ese mensaje que dudas en enviar, podría salvar una vida. Menke Ji merecía vivir. Merecía ver a su hija crecer. Merecía cumplir sus sueños. Pero aunque no pudo tener esas cosas, su historia puede ayudar a que otros sí las tengan. El próximo video está a un clic de distancia. No te lo pierdas.